Hoy día vamos a ver un tema que hasta hace unos años atrás era el terror. Todo el mundo le temía a esta patología que se llama la lepra, ¿no? Y también se lo conoce con el nombre de el mal de Hansen, así, mal de Hansen o la lepra. Es una enfermedad que se conoce desde épocas muy antiguas. Era una enfermedad que, por ejemplo, por la literatura cristiana se la conocía y era una enfermedad que por sí sola ya producía bastante temor. Se suponía que era una patología que estaba como un castigo de los dioses. Se suponía que era una patología que el único que podía curarlo era Jesucristo, Dios. Entonces tuvo muchas especulaciones acerca de la patología. La verdad es que esta patología hasta la fecha aún existe. Hay una incidencia todavía un poco importante. Hay en todo casi el planeta Tierra y afecta a todas las edades, hombres, mujeres, niños y todo lo que hay. Entonces es una patología también que aquí en Santa Cruz, en Brasil, casi en toda América existen. Y sus características hacen que a veces pasen inadvertidos, ¿no? Inclusive en consultorio externo, si uno no tiene la práctica de poder identificar esta patología de otras, como por ejemplo el vitiligo, muy fácilmente podríamos confundir el diagnóstico. La lepra tuberculoide, que es un tipo de lepra, se confunde mucho con el vitiligo porque tiene las mismas características, las lesiones y todo lo que hay. Entonces es importante hacer el diagnóstico. De acuerdo a información última que existe acerca de esta, es una patología que hay, ¿no? Tiene una incidencia no grande, no una patología, o sea, un número grande de personas, sino que existe un número importante que no deja de ser una patología que llama la atención y que también en algunas ocasiones o en algún tiempo existe una exacerbación, o sea, un aumento de estos casos por diferentes situaciones, sobre todo en el tema de cuestiones económicas que pueden ocurrir sobre todo en provincias y en el área rural. En Bolivia, por ejemplo, la prevalencia de la lepra es menor aún, o sea, menos de una persona por cada 100.000 habitantes sufren de esta patología. Eso quiere decir que por cada 100.000 habitantes que hay en Bolivia es posible que haya una persona afectada por este tipo de enfermedad, ¿no? Y este dato era del 2014. Actualmente no ha cambiado, se mantiene. Ha habido una tendencia más bien a disminuir. Esto se debe gracias al tipo de tratamiento que existe, porque sí se puede tratar. Se ha conseguido ya que pacientes con manifestaciones bastante avanzadas han logrado resolver y curar de esta patología. En el 2018, o sea, hace 3 años atrás, se han reportado casos como unos 50 casos en este año, ¿no? Entonces, imagínense 50 personas que han sido diagnosticadas con el diagnóstico de lepra. ¿Y dónde está? ¿Dónde se reproducen generalmente? Principalmente en los lugares o en las regiones donde la temperatura es como la nuestra, alta temperatura, altos niveles de humedad, que son determinantes para que estos se puedan reproducir, ¿no? En la información que tenemos en el Instituto Nacional de Información, o en el INE, o también el ENSA, que es la encuesta nacional o la información de salud que se produce, se indican que hay casos en todos los departamentos, a excepción de Potosí y Oruro. Esto debido a la temperatura o al medio ambiente que tiene temperaturas generalmente bajas.
tienen un promedio de una temperatura de 11 grados. En cambio acá, 11 grados es una temperatura bastante fría, ¿no? Entonces es posible que esto tenga mucho que ver con la presencia de estos casos. Como dice acá, se han reportado en todos los departamentos, menos en Potosí y en Oruro, que son áreas o regiones donde la temperatura baja es importante y se mantiene casi todo el año, ¿no? Esta es una enfermedad infecciosa de larga evolución, es crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica que a veces su periodo de incubación dura años. Y en algunos casos también pueden presentar lesiones bastante severas, como vamos a ver en la medida en que avancemos el tema. Además que también tiene un carácter genético. Es probable que personas que tengan esta patología puedan engendrar niños que también tengan la patología. O sea, habría una transmisión genética. Es probable, aún no se han podido confirmar esta situación. Esta se transmite por contacto directo y prolongado con leprosos multivacilares. Eso significa que para adquirir la lepra tendríamos la necesidad de convivir un periodo bastante largo, ¿no? Convivir, compartir alimentos, compartir utensilios, ropa, dormitorio, haría que estos puedan adquirir. Ya el contacto momentáneo o circunstancial que puede haber por algunos instantes no es un motivo para que se adquiera. Entonces, sin embargo, la forma de pensar de esta patología hacía que haya rechazo a este tipo de pacientes. Pacientes que eran identificados portadores de esta patología eran llevados a aislamiento, a lugares donde se destinaba para su residencia, de donde no salían para nada, estaban totalmente aislados. Está producido por una bacteria, es un agente bacteriano, una patología bacteriana producida por un bacilo generalmente de carácter crónico y que afecta principalmente a la piel. Es una patología que afecta principalmente a la piel y también a los nervios periféricos. Hay varias formas, entre ellos la forma lepromatosa, donde es afectada las vías respiratorias superiores, las mucosas, en algunos casos complicaciones a nivel renal, hay hipertrofia de los ganglios, el vaso, los ojos genitales y otros órganos que, dependiendo del tiempo, también pueden ser afectados. Entonces, por el tipo de lesiones que se presentan generalmente durante la evolución, es una patología al cual se le ha dado un carácter de terrorífico. La gente dice lepra, automáticamente adquieren el carácter de ¿cómo se dice? De rechazar a las personas portadoras de esta patología, ¿no? Estigmatizan y dicen, inclusive el término de leproso para nosotros significa un término despectivo, un término de rechazo. Normalmente cuando estamos enojados a las personas que nos han tratado mal o no los queremos ver, váyase de aquí leproso. Entonces, tiene esa connotación, ¿no? El tema de la lepra. ¿Cuáles son las vías? Habíamos dicho es vía directa, que puede ser aérea, la aspiración de estos bacilos que producen la patología o el mal de Hansen, el contacto directo y a través de una herida o una puerta de entrada circunstancial podría pasar la bacteria hacia la persona susceptible y desarrollarse. Utiliza al hombre como reservorio, único reservorio son las personas y generalmente la fuente de infección es lo que les decía antes rato, son las secreciones nasales
O sea, en este caso, muy similar al problema producido por el bacilo de Koch, el bacilo de Hansen también se sirve de las gotitas de fluye, de las gotitas o partículas de moco o saliva que son expulsadas de las vías respiratorias, ya sea al pronunciar o al producir palabras o también al desarrollar golpes de tos o estornudos, ¿no? Tienen las mismas características igual, es un bacilo ácido alcohol resistente con todas las características similares al bacilo de Koch. La puerta de entrada, generalmente, cuando no es a través de una puerta de entrada producida por alguna lesión en la piel, es la vía respiratoria, a través de las mucosas nasales principalmente. Este es un parásito o es una bacteria intracelular obligado, ¿no? Y sobre todo a nivel, vive o se desarrolla a nivel de los macrófagos y sobre todo en aquellas células de Schwalman que se encuentran principalmente a nivel dérmico, ¿no? Entonces es por eso el tipo de lesiones que se producen en pacientes que son portadores de este bacilo. Una de las consecuencias que también se produce es la invasión o la lesión de los nervios, sobre todo sensitivos periféricos, ¿no? Que nos van a provocar una sintomatología que se caracteriza por la anestesia de las partes o regiones a las cuales inervan los nervios afectados. Una de las características de esto es como no existe una sensación del dolor, ni siquiera una sensación sensitiva de estos miembros, muy frecuente que puedan ocurrir las mutilaciones, las lesiones que van a terminar al final en deformación de los miembros que son afectados por este tipo. Hay en algunas ocasiones, por la presencia de bacilos en las sustancias que segregan algunas lesiones o las sustancias o los bacilos que se eliminan en los líquidos que se expulsan a través de la mucosa nasal o definitivamente en la saliva, que pueden hacer que algunos animales, sobre todo mamíferos, puedan adquirir este tipo de patología. Entonces, teniendo esto en cuenta, se han desarrollado varias actividades en el laboratorio tratando de reproducir a través de inoculaciones de estas secreciones a los animales para tratar de buscar y conseguir alguna forma de evitar su producción en las personas. Entonces han habido estudios y se han desarrollado inoculaciones de estos para tratar de reproducir y hacer el estudio de esta patología. En el caso ya de la bacteria, esta habíamos dicho es un bacilo que se conoce con el nombre de Mycobacterium leprae, es ácido alcohol resistente, gram positiva, muy parecido a lo que ocurre con el bacilo de Koch o el bacilo productor de la tuberculosis. Es un bacilo delgado de 0,4 por 6 micras, es intracelular y la coloración que se utiliza en laboratorio es la coloración de Ziel-Nielsen. Ustedes seguramente ya lo han hecho cuando estaban haciendo esta asignatura de microbiología en los cursos inferiores, entonces se deben dar cuenta de qué tipo de coloración estamos utilizando, ¿no? En el tema de la patogénesis o el origen de la enfermedad podemos indicar, hace rato lo decíamos, que es un parásito intracelular obligado, o sea, necesita de la presencia de las células macrófagas y también las células de Schwann que están a nivel del tejido dérmico, donde son los lugares que van a desarrollar y colonizar. Normalmente invaden a partir de acá a los nervios, sobre todo aquellos nervios periféricos, produciendo una sintomatología característica que es la anestesia. En estos, vamos a ver, en estos casos, gente que tiene esta patología, inclusive si están agarrando, por ejemplo, un cigarro, y no se dan cuenta que están sufriendo una quemadura. Ellos mantienen el cigarro en su mano debido a que la pérdida de sensibilidad hace que no se den cuenta que están sufriendo una quemadura.
¿no? Este hecho hace que estos sufran una serie de traumatismos generalmente que pueden terminar en deformaciones, amputaciones, mutilaciones, infecciones graves que pueden provocar más lesiones, consiguiendo, por lo menos terminando generalmente con la deformación de, de estos miembros, ¿no? En las formas clínicas existe una clasificación bastante amplia de la tuberculosis, tomando en cuenta varios aspectos. Se clasifican, por ejemplo, por el inicio, la lepra inicial, la lepra indeterminada, aquella que no se sabe cuándo empieza y cuándo va a cambiar. Tenemos otra clasificación, la clasificación de tipos polares, entre las más importantes, las que nosotros vamos a manejar y se va a manejar durante la carrera y de su carrera que ustedes desarrollen, es la lepra tuberculoide y la lepromatosa. Es en realidad la que más se utiliza, sobre todo para cuestiones clínicas, ¿no? También existen otro tipo de divisiones o clasificación, el grupo dimórfico, por ejemplo, que clasifica en la lepra dimórfica o borderline BB, también el dimorfo T o borderline T, o también el dimorfo L o el borderline N. Entonces, son clasificaciones que existen y que toman algunas características de la patología para clasificarlas y denominarlas. En las manifestaciones clínicas, las lesiones más características son los tubérculos, ¿no? Son deformaciones, son tumoraciones pequeñas o de diferente tamaño en diferentes localizaciones que se producen en esta patología, o las manchas o decoloraciones en algunos casos, la mayoría de los casos con una pérdida de la pigmentación del área. Por eso es que existe una confusión con algunas patologías como el tema del vitíligo, con el cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. Existen úlceras y anestesia. Sobre todo esta última, la anestesia, es causa principalmente de las úlceras debido a que estas personas tienen una pérdida de la sensibilidad total y que producen lesiones y que a veces no se dan cuenta o no, como no molesta, no le dan mucha atención, lo cual puede provocar infecciones y convertirse en unas úlceras cruentas, grandes y bastante peligrosas, digamos, por la posibilidad de complicarse con alguna bacteria y provocar problemas más. El periodo de incubación de esta patología es desde 9 meses hasta 20 años. Es posible que hoy día yo haya tenido un contacto con una persona portadora del bacilo y porque soy un huésped susceptible adquiera la patología. Es posible que esta patología se manifieste conmigo desde los 9 meses, posiblemente hasta los 20 años, periodo en el cual sabemos va a ser asintomático, no se va a presentar sintomatología, pero sí la patología ha de estar avanzando y desarrollándose en el organismo de los huéspedes que van a ser afectados por esto, ¿no? La presencia es rara, sobre todo en niños menores de 3 años. ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué los niños menores de 3 años no presentan esta patología? ¿A qué creen que se debe? ¿Qué es lo que no hacen los niños? ¿Qué hacen los adultos? Desarrollar actividad, ¿no? Normalmente los niños pequeños están en brazos de la mamá, están en la casa, no se están exponiendo mucho. Es por eso que no es tan frecuente la presencia de niños con esta patología. En el tema de la historia clínica hay que poner sobre todo un relieve en que estos bacilos generalmente penetran por la mucosa nasal, por algunas lesiones, les decía hace rato, que haya, que sirvan de puerta de entrada,
a los bacilos que podrían encontrarse ya sea en los vómites, ya sea en secreciones nasales, ya sea también en en algunas salivas que pueden estar constantemente las personas escupiendo. Entonces, esta en contacto con lesiones en la piel o abrasiones o puertas de entrada van a transmitir y producir la patología en este tipo. Otra de las características es la presencia de neutrófilos que van a estar generalmente fagocitados o fagocitados por células de Langerhans que van a estar sobre todo a nivel de la piel y también las mucosas, donde generalmente van a desarrollar y van a empezar a colonizar estos bacilos, provocando las lesiones que vamos a ir anotando posteriormente, ¿no? Generalmente depende mucho del tiempo en que ocurra para poder diferentes tipos de lesiones, ¿no? Además de la clasificación. Si esta corresponde, por ejemplo, a la borderline, dependiendo de qué clasificación que hemos visto hace rato a un principio, van a tener diferentes características que han hecho que se pueda clasificar esta patología en los grupos que hemos indicado anteriormente. Existe otra sintomatología general, pero que no es trascendente, ¿no? Por ejemplo, son personas que van a tener ligeros malestares, van a tener un poco de aumento en la sudoración. Lo que sí va a ser característico es dos cosas. Uno, la despigmentación en algunos casos y la pérdida de sensibilidad en algunos, y en los otros la presencia de pequeñas deformaciones o formaciones nodulares que también van a dar característica a la patología que se han tomado en cuenta para su clasificación, ¿no? En el tema de los nervios, el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio ciático, son generalmente los nervios que van a ser afectados, a través de la cual se va a disminuir la sensibilidad de las regiones de inervación de cada uno de estos, lo cual nos va a provocar diferentes tipos de lesiones que lo vamos a ver a continuación. También a nivel ocular se va a producir la patología, produciéndonos principalmente queratitis y además la presencia de cataratas, ¿no? La afección de la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias altas y también los ojos, que pueden generalmente hacer que la pérdida de la vista, muy frecuente en este tipo de pacientes, en algunos las mutilaciones, sobre todo en las partes distales de los miembros, como los dedos principalmente, es muy frecuente. Y eso se debe a que la falta de sensibilidad hace que muchos de estas personas tengan lesiones que pueden ser lesiones graves, que pueden producir mutilaciones y etcétera de este tipo de lesiones. Otra de las características es la característica nariz sencilla de montar, ¿no? Acá, por suerte, tenemos la presencia de una mujer que está presentando esa característica nariz que se conoce como la nariz sencilla de montar. Es una nariz que se va deformando debido a la afección de los tejidos cartilaginosos que van deformando la nariz hasta convertir o dejar en esta forma. Por esto se lo conoce como el signo de la nariz sencilla de montar. También en los dedos, principalmente debido a la afectación del nervio ciático, va a haber una dificultad en la movilización. Los dedos se van a encorvar hacia la parte inferior. Y también todo el pie en conjunto a lo que se conoce como pie caído. Y se va a producir una marcha típica, una marcha característica en este tipo de pacientes que nos puede servir para orientar el diagnóstico al que estamos nosotros buscando, ¿no? Entonces, una marcha que se conoce como la marcha tabética debido a sus características, en que también es consecuencia de la afectación sobre todo del nervio ciático que va a afectar al paciente. También tenemos lesiones
a través de la lesión del nervio tibial posterior, que es la que va a dar la sensibilidad, sobre todo a la región de la planta de los pies, que al perder la sensibilidad, sobre todo, va a ser el lugar donde se puedan producir muchas lesiones en que el paciente generalmente no se va a dar cuenta por la anestesia que tiene. Igualmente va a haber una afectación que se conoce como el mal perforante plantar. Y va a haber pérdidas de material, pérdidas de piel, que van a dejar las lesiones características como lo estamos viendo en la figura, lo cual va a ser también que sean producto de pequeñas heridas o traumatismos que complicados con otro tipo de bacterias van a resultar este tipo de lesiones. Otra de las características son las mutilaciones, sobre todo en manos, en dedos del pie y la mano, sobre todo en gente que se dedica a actividades agrícolas, ¿no? Actividades agrícolas en las que se va a utilizar algunas herramientas. Por la falta de sensibilidad muy frecuente que estos puedan provocar traumatismos con pérdidas de parte de los miembros y que en algunos casos también van a dirigir generalmente a terminar con miembros totalmente mutilados debido a que no tienen ningún tipo de dolor ni sensibilidad. Entonces, muy frecuente la presencia. Acá tenemos dos gráficos precisamente de esto que estamos hablando en miembros inferiores y en miembros superiores. Son manos características de pacientes que tienen la patología y que están desarrollando esta en un tiempo más o menos largo. Otra de las características es precisamente este rostro que se llama la facies leonina debido a la formación de repliegues cutáneos, ¿no? Es una facies característica que en cuanto lo vean, el diagnóstico va a venir directamente y se va a indicar que es un caso de lepra deformante con la conformación de pliegues y arrugas y que por su característica se lo conoce como la facies leonina. Es un síntoma de pacientes que son portadores del bacilo de Hansen. Otra de las características es la presencia de la liberación y la hipertrofia, podríamos decir, el agrandado del lóbulo de las orejas. Estos lóbulos se extienden y se hipertrofian hacia la parte inferior, lo cual es una característica importante también que van a sufrir las personas portadoras de este tipo de mal. Se lo conoce en algunas regiones como la oreja en badajo de campana, no solamente de campana como dice acá, ¿no? Entonces se llama el signo de badajo de campana y es característico porque el lóbulo inferior del oído se alarga, se agranda y deja como una cuestión que está pendiente y por lo cual se lo compara con el badajo de una campana y se conoce como la oreja en badajo de campana. Otro de los síntomas que es característico también en el tema de la lepra es la presencia de lesiones que ya se han degenerado y terminan siendo algún tipo de cáncer, ¿no? Y se conocen generalmente como son del tipo de carcinoma escamocelular o carcinomas verrugosos que se caracterizan por la pérdida de la materia, pérdida de la piel, tejido celular, tejido muscular, dejando una lesión cruenta, grande, y que en muchos de los casos por la complicación que tiene con otras bacterias de un mal olor, ¿no? Entonces son cuadros extremos que generalmente ya están en casos terminales, casos en los cuales han pasado muchos años y que han pasado muchos años hasta llegar al extremo que estamos viendo en esta situación. Acá tenemos toda el área de la nariz corroída por el cáncer producido por este tipo de lesión, ¿no? Y en este otro, la parte del pie, entre el talón y la punta del pie, que también tiene esta misma lesión convertida en un tipo de cáncer
que generalmente va a concluir con la vida de los pacientes si no se hacen o toman medidas para prever el avance de este tipo de lesiones. Otro tipo de lesiones son estas características, las formaciones de nódulos, formaciones nodulares en todo el organismo, en algunos casos confluyendo y conformando lesiones nodulares amplias en el rostro, en la cara, en el cuerpo, y que generalmente tienen una característica de deformar el rostro de las personas, ¿no? Entonces, es otra característica de la patología, por lo cual, o por el aspecto que tenían, generalmente estas personas eran rechazadas, ¿no? Eran estigmatizadas por este tipo de muestras. También las lesiones confluyentes generalmente provocaban en forma conjunta las lesiones, el edema de la región, provocando una deformación mayor aún, ¿no? Entonces, son lesiones características que se presentan en la lepra. El eritema, otra de las características también que se presentaba junto con la formación nodosa, ¿no? Entonces, en este sí había sintomatología mixta, generalmente que deformaba a este tipo de pacientes. Acá tenemos otro grupo, otro tipo de lepra que se conoce como la lepra borderline o borderline. Esta se caracteriza porque son lesiones dérmicas extensas caracterizadas por el cambio de color y en algunos casos con una hiperpigmentación y en algunos con una disminución de la pigmentación. Entonces, también son un tipo de cáncer que se caracterizaba principalmente por eso y que después, en la medida que evolucionaba, empezaba a producir pérdidas de tejido que se iba complicando mucho más en la medida en que el paciente no era tratado. La otra forma, que es la lepra tuberculoide de la que estamos viendo, que se caracterizaba principalmente por las pérdidas de la pigmentación. Es esta la que generalmente se confundía con el vitiligo de algunas personas, con la diferencia de que esta al pasar el tiempo evolucionaba para convertirse en lesiones mucho más llamativas y que ya ahí sí se diferenciaban de lo que conocemos nosotros como la lesión de vitiligo. Entonces, vean, el tema de la tuberculosis era sobre todo una patología deformante, una patología en la cual las personas en realidad se deformaban y producían lesiones, por lo cual eran causa del rechazo de la población, ¿no? Las personas que veían a una persona leprosa, además, el carácter de contagiosidad hacía que las personas estigmaticen a este tipo de personas. Personas con esta patología eran aisladas, eran llevadas a lugares prohibidos para personas normales y estos ni entraban ni salían, sino desarrollaban su vida en forma aparte, inclusive hasta el deceso, ¿no? Entonces, estas son fotos de este tipo de lesiones. En los datos clínicos acerca de esta patología, lo que podemos indicar que son de inicio lento, insidioso. Eso quiere decir que se presentaban silenciosamente y con mucha calma. Por eso se llama inicio insidioso, ¿no? Las lesiones generalmente afectaban a los tejidos más fríos. Sobre todo en las regiones de los miembros superiores, los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, la faringe, los ojos, los testículos, lugares donde la circulación disminuía y estas estaban o tenían una temperatura menor en relación a otros órganos del cuerpo, ¿no? Estos eran los lugares de preferencia donde aparecían las lesiones. Las lesiones sobre todo eran cutáneas
y también se acompañaban de lesiones neurológicas por su afectación principalmente a los nervios que habíamos indicado anteriormente, provocando anestesias en las regiones, infiltraciones y engrosamientos de los nervios, la producción de úlceras y resorción ósea, además del acortamiento de los dedos, no porque se hayan cogido, sino porque han ido provocándose lesiones que no sentían y que han ido provocando mutilaciones, lo cual llegaba al extremo de acortar los dedos de una situación original a situaciones que hemos visto en la figura anterior. Hay eritema con placas, hay hiperestesis, hay algunos lugares donde existe más bien una exaltación de la sensibilidad. Existe anhidrosis, existía atriquia, o sea, falta de folículos pilosos en la zona, muy frecuentemente la alopecia, sobre todo a nivel de las cejas, era uno de los síntomas que se presentaba de inicio en la patología, la presencia de nódulos en la región que estaba afectada y que generalmente tendía a extenderse a todo el organismo porque la infección se hacía generalmente, afectaba a todo el organismo, ¿no? Entonces, para nosotros, la lepra, para nuestro medio, tenemos que considerar dos tipos de lesiones generalmente. La lepra tuberculoide, aquella que presenta más bien una alteración con una falta de sensibilidad y despigmentación de la piel, y la lepra lepromatosa, aquella que más bien era una patología que presentaba deformaciones en el organismo de las personas, ¿no? Esas imágenes que hemos visto donde hay una deformación, por ejemplo, en la facies leonina, la caída de los lóbulos de las orejas,